una cosa, Doña vamos a Alicia ver. Rubio. Yo voy a decir la opinión pues de la gente de la calle, de la señora de la bolsa de la compra. No como nosotros. No, vosotros sabéis mucho. El problema es efectivamente que hay que respetar la presunción de inocencia, pero es la sensación tan asquerosa que tenemos la gente de a pie de que la política está completamente corrompida y de que el judicial está muy, es decir, bueno, no es independiente de ninguna manera. Todos esos cambios nos dan la impresión de que puede haber habido presiones, que el señor Bárcenas ha recibido presiones. ¿Y jueces sensibles a las presiones? Jueces sensibles a las presiones. Bien, ¿Por bien, qué? bien. Porque tenemos... Estamos hablando de política, de cómo estamos viviendo en una pocilga. Eso es. Entonces, claro, tenemos la sensación, es decir, decimos presunción de inocencia, pero tenemos la sensación de que, claro, al final va a salir inocente, pues como están saliendo otros, como están saliendo miembros de la nobleza, que no hay forma de que se sienten en el banquillo, y si se sienta todos tenemos la impresión de que al final van a salir de rositas. Esto es un caso parecido. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros... Que precisamente sea el momento ahora bueno, que en España nos está dando una lección en cuanto a... Oye, que no me interrumpa usted. Bueno, es que yo creo que poner también en tela de juicio las instituciones... Sí, yo las pongo, porque yo sé que los políticos eligen a los jefes de los jueces y a los jueces y a los altos tribunales. Entonces, es la sensación, te digo, la sensación de la gente de la calle. Bueno, presunción de inocencia, claro, si van a salir al final inocentes si interesa, o culpables los que interese depurar. Es decir, está lo judicial tan absolutamente infiltrado por lo político, pues que realmente esto es una democracia pues de papel, pero no de facto. O es la sensación que tenemos mucha gente. Y luego la otra cosa, que el PP le estamos dando el visto bueno con el voto a las personas. Vamos a ver, es que aquí hay muchos factores. Simplemente mucha gente probablemente no es que haya dado el visto bueno, sino que entre la sartén y el fuego ha dicho, pues la sartén, porque estos solo roban. Es que los demás, pues tengo la sospecha de que van a hacer otro tipo de cosas. Entonces, es decir, lo menos malo en algunos casos. Lo menos malo, que es muy malo también. Y entonces no es que se haya dicho, venga, no es que no robes, sino es que tú solo robas. Entonces, verdaderamente, yo creo que la situación... Mismo con el franquismo, claro, entonces te estás haciendo un lío. Ya no metáis hasta vamos a ver, ¿qué le pasó a usted, Cáceres, con la presentación de su libro cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron por ser hombres? ¿Qué le pasó? Pues vamos a ver. A ver, ¿por dónde empiezo? El lobby gay, sí, la que no izquierda son se le lobbies, no, que no hay sublevaron. lobbies. Pero ¿Usted bueno, qué pintaba en Cáceres? A ver, yo pintaba en Cáceres. Eso para empezar. Sí. A ver, unos amigos míos de Vox me dijeron que fuera a presentar el libro, se pusieron en contacto con el periódico que hace ese tipo de cosas, para ese tipo de acciones culturales y tal, y efectivamente pues me lo gestionaron. En un primer momento me dijeron salas públicas. Y luego ya me dijeron unas salas privadas, el Colegio de Aparejadores y el Colegio de Farmacéuticos. No, supongo, no sé, no se me ocurre por qué, pero a lo mejor era por presiones, no sé. Bueno, el caso es que de repente la CNT dijo que ese libro machista y homófobo, pues que no se podía presentar allí, que de ninguna manera... La CNT. Entonces salieron las feministas también y también lo vetaron. ¿Se lo han leído los de la CNT? No se lo ha leído nadie, pero lo saben porque es gente muy lista. Entonces, y como además las bases antropológicas del comportamiento humano pues son fascistas, homófobas y machistas, pues el libro es machista y homófobo y todo. Bueno, entonces salieron los del Partido Socialista y ya hicieron un veto definitivo. O sea, que la CNT presión trata de prohibir la presentación de un libro que previamente no ha leído. Un sindicato obrero dedicado a la censura, a la libertad y la democracia que practican algunos. Muy bien. Pero vamos sin leerlo, sin nada. Bueno, y entonces, pues deciden, es decir, por una cuestión de libertad de expresión, y yo agradezco muchísimo al periódico Hoy, deciden seguir adelante. El Colegio de Aparejadores recibe presiones y niega la sala a última hora. Y a última hora, pues la tengo que hacer en un hotel. Entonces, pues allí fui. Y realmente, claro, al final te acaban haciendo publicidad, la sala estaba bastante llena. Y al fondo, pues había un grupo de muchachos que, claro, me ayudaron muchísimo a demostrar que cosas que contaba yo eran verdad. Yo fui allí y conté las bases antropobiológicas del comportamiento humano y cómo esos roles biológicos, que no tienen por qué ser igualitarios, porque la naturaleza no pretendía ninguna igualdad, que eso es una construcción social estupenda, pero que la biología no la había tenido en cuenta para la supervivencia de la especie, pues ese organigrama naturalmente se refleja en la sociedad y no es más. Entonces, pues bueno, son cosas de ese tipo. Y luego también cuento cómo en esta lucha contra la naturaleza hay mucha gente que se está llenando los bolsillos. Entonces, todas las mentiras, todas las inversiones en intentar variar comportamientos humanos que no son ni buenos ni malos, y en intentar convencernos de que las mujeres tenemos que ser como los hombres como las mujeres, ese tipo de cosas. Bueno, pues voy allí y el grupo de chavales me interrumpió varias veces
Esto, imaginaos, una conferencia, el conferenciante de repente, uno, no, porque eso es mentira y no sé qué, y me interrumpían, cosa que luego uno de los que estaba me dijo, hay que reconocer que la LOG se ha hecho mucho daño, porque esta gente no tiene educación. Bueno, pero el caso es que yo agradezco que intentaron, digamos, hablar. Hubo que explicar por qué la Ley Integral de Violencia de Género no respeta la presunción de inocencia, porque no tenían fundamentos básicos de derecho. Yo les tuve que explicar lo que era la inversión de la carga de la prueba, en la que significa que tú eres culpable y tienes que demostrar tu inocencia, cosa que te pone en una situación, naturalmente, de indefensión. De indefensión total. Pues no, eso no lo entendían. Tampoco había un chico ahí que cuando yo dije que a partir de 2012 se ocultaban los datos de hombres muertos a manos de sus mujeres, dijo que es que no había hombres muertos. Entonces, claro, yo le razonaba y decía, o sea, que hasta 2012 las mujeres matábamos y en 2012 ya decidimos no matar porque somos buenas. También tú crees que las mujeres somos buenas y los hombres son malos. Que las mujeres no hemos matado nunca. O sea, es decir, es que les hacen negar las evidencias. Ahí, y claro, cuando yo decía que se adoctrinaba en los colegios, claro, la gente que estaba allí supongo que diría, pues que es verdad. Y luego salió una chica que dijo, yo conté todo lo que en las clases de educación sexual se les cuenta a los niños, que me parece totalmente fuera de lugar y que los empuja a una sexualidad prematura de la que salen muy mal parados porque no saben hacerse cargo de las consecuencias. Y contaba que efectivamente pues les hablan para evitar los embarazos, aparte de los preservativos, de sexo oral, sexo anal, sexo entre personas del mismo sexo, que son formas de mantener una sexualidad no reproductiva. Eso son los críos. Y entonces sale una pajarilla que había ahí. ¿Los críos de qué edades? Pues desde luego en las charlas que yo he visto son a los de 13, por ejemplo, que yo me encontré con una niña, que yo siempre lo cuento, que cuando salió de aquel cursillito, dijo, profe, es que ¿te das cuenta? Son los de menores y de que esa niña estaba jugando con las Barbies y de repente le estuvieron hablando de felaciones. Claro. Bueno, y entonces aparece allí una que daba cursillos de esos y dice, es que naturalmente que es bueno contarle esto a los niños. Ella hablaba de niños, yo hablaba de adolescentes, o por lo menos de púberes o prepúberes. Bueno, ella hablaba de niños, porque así, para cuando lo tengan que usar les viene bien. Dice, porque yo no les obligo a hacerlo. Claro, ¿cómo que no les obligas? O sea, le estás contando, solo faltaba que cogieras a dos niños y les hicieras practicar. O sea, es decir, la situación de amoralidad es tal, y yo le decía, mira, cuéntaselo a tus hijos, a mí me parece muy bien, pero tú no tienes ningún derecho a contarle a mis hijos esas cosas, que la que los educo soy yo y que a mí me parece que es absolutamente innecesario y además bastante poco lógico a determinadas edades. De hecho, cuando terminó la charla me vino un ginecólogo y dice, es que no hay manera, no entienden que para cada época para cada información hay una época, que a los niños bebés no les damos patatas con chorizo. Fue lo que me dijo el ginecólogo, que claro, que estaba también pues alucinado. Entonces, la charla se dio. Y yo agradezco muchísimo a la población de Cáceres su comportamiento, incluso a estos chicos, que por lo menos vinieron a dialogar. Y hoy tengo Badajoz, ya a ver qué pasa en Badajoz. ¿Hoy vas a Badajoz? Sí. Bueno. Entonces, pues no lo sé. Pues pero... supongo que lo mismo, que encontrarás un montón de gente educada muy interesada en escuchar tus explicaciones y algunos grupúsculos. Y algunos serán los mismos, porque de Cáceres a Badajoz hay un ratito. Y aunque hubiera sido más lejos, seguramente hay grupos organizados que se dedican a perseguir a personas a las que quieren reventar sus intervenciones. Claro, no, pero lo que quedó muy bien es eso, que esta señorita pues dejó claro que lo que yo estaba contando, que contaban en las clases, era verdad. Pero además a niños, o sea, que yo no me lo invento. Que los padres que crean... Luego intentaba mezclar biología, es decir, hablar de los órganos sexuales y tal, con este tipo de informaciones que trasciende a lo que es la pura biología. Porque yo le decía, mira, a mí, que a los niños les cuenten cómo son, es decir, el sistema reproductivo, como les pueden contar el sistema digestivo, a mí me parece biología. A mí lo que no me parece lógico es hablarles de prácticas sexuales que no necesitan, y además yo creo en la inocencia infantil y yo creo que, en fin, bueno, pues que realmente lo que vamos a tener aquí es pues que nos van a sacar más dinero, muchísimo más dinero. Entonces, porque estos señores, efectivamente, no vamos, y como hay que calmarlos, y para que no haya idus de septiembre y se pasen a marzo y luego los de marzo, pues la respuesta es dinero. Entonces, cada vez estamos pagando más caro es decir, una estructura para poderse separar de España, que nos está costando un dineral, y que aquí la única solución es empezar a echar atrás las autonomías, que no es fácil, pero muchísimos españoles empezamos a darnos cuenta de la estafa monumental que supone esto. Entonces, no digo yo ya que haya que empezar a recortar prebendas de las autonomías y estructuras innecesarias y repetitivas con las del Estado. No, es que hay
que empezar a pensar en eliminarlas. Porque estamos consiguiendo una desigualdad de facto entre españoles terrorífica. Es decir, la Constitución... Pero eso no es problema de las autonomías. Claro. Entre otras cosas, hombre, que un ciudadano... A ver, vamos a ver, es un problema de las autonomías... distribuyen y acercan el territorio a los ciudadanos. Eso es lo que me contaron. Un coche y puedo hacer dos cosas, conducirlo bien o estrellarme. Oigan, sí, bueno, como la se están estrellando... No es del coche, pero... Es mía. Efectivamente, pero como eres un inconsecuente te tenemos que quitar el coche por borracho, por malvado, por lo que sea. A ver, por favor. Entonces yo no puedo transportar a mi familia. Eso es inactitud. Pues no hace falta una flota de 500 coches. No, pero vamos a ver. Pero si es que... Pero ¿por qué vamos a quitar a mi familia la posibilidad de desplazarse en coche porque yo sea un mal conductor? No, hombre, porque eres peligrosísimo y los van a matar. Ya, pues quítenme a mí, pero no el coche, porque la ciudadanía necesita esa comunidad autónoma, esos servicios de la comunidad autónoma. No necesitamos nada de eso. A ver, que yo os he escuchado a vosotros, cachis la mano, y no me dejéis ni terminar la argumentación. A ver, a mí me vendieron lo de que las autonomías iban a acercar al ciudadano, y lo que han hecho ha sido echar sobre el ciudadano una cantidad de estructuras, de leyes distintas en cada comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Yo no sé, pero vamos, hay un montón de países que no tienen autonomías y los ciudadanos tienen a la administración cercana. O sea, que el rollo este de que las autonomías no la ponen más cerca es un cuento chino que hace mucho que muchos nos hemos dado cuenta de que no. Todos los países que no tienen este tipo de organigrama, pues además sin embargo... es que el Estado autonómico en ciencia política no existe.